Buenas tardes, nosotros vamos a hablar hoy del caso de Elizabeth Bohm. Somos estudiantes de psicología, cuarto periodo académico de la materia de teoría psicoanalítica en RS 4021. Vamos a hacer un breve resumen de lo que es el caso de Elizabeth Bohm. Este caso es el número 5 para Freud dentro de sus análisis. Trata de una paciente de 21 años, la cual es la tercer hija de un matrimonio, es una familia que vive en el campo en Hungría. Esta paciente es manejada inicialmente por unos dolores, unas mialgias que siente en sus piernas al costado tanto derecho como izquierdo, donde a la vez de que va sintiendo estas mialgias, aun cuando sea una paciente muy joven, va asociándolas por los sentimientos reprimidos que ésta tiene. Elizabeth el caso inicia con el estudio, ya que su padre fallece un tiempo antes de que ella sea inmediatamente tratada por los dolores, persona a la que ella amaba mucho, que era su padre, queda como a cargo de lo que es su mamá, que en una de las consultas médicas le diagnostican un inicio de una ceguera progresiva, y a la vez Elizabeth está a cargo de sus otras dos hermanas, aún siendo esta la menor de las tres. En ese momento, una de las hermanas mayores de Elizabeth está en una relación donde el cuñado habla muy bien y se entiende muy bien con Elizabeth. En una de las salidas que tuvo Elizabeth a caminar con el cuñado, se da cuenta de que ella tiene unos sentimientos muy extraños hacia él. Se da cuenta de que dentro de la caminata y de la charla que tiene con él, empiezan a florecer sentimientos que no deberían verse, ya que Elizabeth está en una época donde sentir es un pecado, es mal visto ante la sociedad, y aparte de eso aún más porque es el esposo o es el futuro esposo de su hermana como tal. De allí vienen los dolores que ella va relacionando, y al sentir el dolor, lo que hace Elizabeth es asociarlo indirectamente con una sensación de placer, pero a la vez de disminución de culpa por los sentimientos que en ese momento le está presentando. Aparte de esto, Elizabeth, ¿qué hace? Elizabeth llega a un momento crucial donde su hermana, la que está casada, tiene una enfermedad cardíaca. Ella se embaraza, tiene su primer hijo, esto le hace una afectación aún más en su enfermedad cardíaca. Posteriormente, en su segundo embarazo, queda muy mal, ya que ella no debía embarazarse por cuestión médica y pues por cuestión de su salud. Aún así, Elizabeth, siendo la persona que las está cuidando tanto a las hermanas como indirectamente a su cuñado, con la que está en la relación continua, a su madre también, Elizabeth que siente esa ansiedad de seguir, quería hablar con su cuñado, salir con su cuñado, y en un entendimiento, pero reprocha a sí misma porque no puede ser, ya que está muy mal visto, como lo había dicho antes. Posteriormente a esto, Elizabeth se entera en una de sus salidas de que su hermana fallece y muere sola, está quedándose sola en la casa, donde al regresar Elizabeth la encuentra en una escena totalmente anormal, por decirlo así, donde la ve en una cama postrada con una hemorragia. Entonces para ella fue un choque muy alto ver a su hermana posterior de la muerte de su papá y de la ceguera progresiva que tenía su madre. En este caso, Elizabeth, ¿qué hace? Elizabeth, en ese momento en que fallece su hermana, tiene pensamientos de satisfacción, o bueno, así lo entendí. ¿A qué se refiere? En el momento en que fallece, ella ve la facilidad y la posibilidad de entablar o de establecer una relación y poder sacar a flote y poder sacar sus sentimientos que tiene hacia su cuñado, por el cual ha estado con sus sentimientos reprimidos durante todo el tiempo, debido a que era mal visto, y asimismo eran sus dolencias y las reflejaba y asimilaba o asociaba las dolencias con los sentimientos que ella tenía en ese momento. Posteriormente a la muerte de su hermana y de tener a su cuñado allí, Elizabeth asiste a su terapia médica clínica, donde es tratada por electroshock, por terapias,
por medicamentos, y un allegado a la familia, también conocido o que conoce a Sigmund Freud, habla con Elizabeth, hace que ella vaya y visite o sea paciente de Sigmund Freud para que Sigmund Freud diagnostique qué es el caso de ella, porque es muy extraño que siendo una mujer tan joven, de aproximadamente 21 años, tenga estas dolencias, tenga la asociación del dolor en las piernas, pero que a la vez le produzca placer, que esto va a ser diagnosticado eventualmente en las terapias por Sigmund Freud, y además de esto, que tenga tantas dolencias y que las terapias y los medicamentos no le hayan surtido ningún efecto. Posteriormente ya Elizabeth inicia las terapias con Sigmund Freud, donde él empieza a hacer su análisis. Bueno, es de aclarar que Elizabeth no reconoce muy bien, o en sí misma ella no acepta este tema de sentimiento de atracción hacia su cuñado, sino realmente ella lo que se enfoca es en principio sus síntomas, como lo es la imposibilidad de caminar y la dolencia o los dolores que presenta en sus piernas, en sus articulaciones y músculos, que es el motivo real de consulta inicialmente que presenta ella frente a un método clínico. En este caso, digamos que Elizabeth tiene como tal la opción, o sea, conoce a Sigmund Freud y escucha uno de sus tipos de consultas, se da cuenta de que él maneja un tema de la hipnosis. Desde un inicio ella se rehúsa a ser tratada con este tipo o con este tipo de metodología, lo cual lleva a Freud a considerar otros métodos u otras técnicas para llevar. Inicialmente lo que él deseaba era llevarla al punto de que ella accediera al tema de la hipnosis, pero pues realmente dentro de estas consultas esa opción no se da. Sin embargo, dentro de sus consultas, en el momento en que ellos empiezan a hablar, Sigmund Freud empieza a utilizar un método de insistencia, de indagación, donde hace que la paciente evoque una serie de recuerdos, por así llamarlos, donde él se enfoca y hace la relación o la asociación de los principales recuerdos que ella tiene. Entre ellos, el primer recuerdo más importante, digámoslo así, es todo su proceso de acompañamiento frente a la enfermedad de su padre, el cual ella relacionaba, digamos, con el dolor izquierdo de su pierna. Cada vez que hablaban de ella, ella reflejaba o mostraba un dolor, y el dolor del lado derecho, que hacía referencia más que todo como al tema de su cuñado, ¿sí? Allí Sigmund Freud pues tiene como tal en referencia a estos dos recuerdos, y se da cuenta que no fue fácil evocar este tipo de información, sino que se da cuenta que por medio de una asociación libre ha podido llegar como a ese tipo de conclusiones, ¿sí? Entonces él se da cuenta de que ella tiene una serie de síntomas histéricos asociados con el tema de la sexualidad, frente, digamos, al tema de su cuñado, porque se da cuenta que tiene emociones encontradas al momento de presentarse la muerte, en ese momento de la muerte de su hermana, junto o en compañía o a la vez con el tema de atracción que tiene o el afecto que tiene hacia su cuñado. También encuentra un conflicto específico en ella, que en especial es como ella tiene una cuestión allí de envidia, o de decir, estaba tan preocupada por parte de su familia, que estaba evitando a toda costa cualquier tipo de acercamiento sexual o cualquier tipo de proceso interno de ella frente a la realización de una familia y demás. Bueno, mediante la técnica que empleó Freud, Sigmund Freud como tal, él se dio cuenta que lo que estaba pasando con su paciente era un tipo de resistencia, lo cual que todos sus pensamientos estaban dirigidos por eso, lo cual hacía que el paciente omitiera algunos detalles que el terapeuta consideraba importantes. Para Freud, la meta de la psicoterapia se convirtió en el examen de interpretación en las resistencias del paciente. Él lo que hizo fue tratar de trabajar con esas resistencias y no ir en contra de ellos, sino interpretarlas de cierta manera para llegar a la asociación de
de los síntomas que la paciente reflejaba con los dolores. Bueno, y es allí, digamos, que por medio de estas historias o de estos casos clínicos, donde Freud nos muestra cómo se ha generado una línea de tiempo, por decirlo de esta manera, porque inicialmente él era uno de los principales seguidores del tema de la hipnosis, y a través de su experiencia se va dando cuenta de que el tema de la asociación libre es muy importante porque hace que la persona o el paciente se siente mucho más confortable y le dé la opción a él de generar una serie de interpretación de acuerdo pues a estos síntomas, como es el caso de la histeria, los pueda llevar. Este pues sobre todo es el tema o el caso de Elizabeth Bond. Hay que resaltar que dentro de esta historia, dentro del relato, dentro de sus libros como tal, como lo describe Sigmund Freud, no solamente se basó en el caso de Elizabeth, sino que él hizo una comparación. Él hizo una comparación con el caso de Dora, donde Dora sí fue diagnosticada como una histeria. El caso de Elizabeth fue más como una neurosis, inicios de histeria y una neurosis. En el caso de Dora, Sigmund Freud se utiliza el método de la hipnosis, donde se da cuenta de que puedes sacar la información de una forma, digamos, fácil, ya que se le induce un pequeño sueño al individuo para que empiece a hablar. Pero ¿qué ocurre ya después del caso de Dora y llegar al caso de Elizabeth y no darle el mismo manejo? Es que él evidencia que a través de la hipnosis lo que hace es reducir de que el paciente pueda hablar libremente, ya que en ese estado de igual forma el paciente tiene una conciencia donde puede ocultar información. Mientras que en la asociación libre lo que hace Freud es que al ir escuchando sus recuerdos, las imágenes, los sucesos o como lo interprete la paciente, hace que él pueda diagnosticar o evidenciar, por decirlo, más fácil al paciente. Puede identificar en sí cuáles son los factores y qué es lo que le está afectando y cómo le está afectando y hasta dónde y cómo está somatizando todos estos recuerdos y estos deseos, estas sensaciones reprimidas ya en contexto de la parte física. Otro de los puntos de comparación que hacía Freud del caso de Dora con el caso de Elizabeth es la parte dentro de la terapia, es la observación. Freud decía que la gesticulación que realizaba Elizabeth dentro de la terapia, las posiciones del cuerpo, el movimiento de las manos, de los brazos, la mirada, el movimiento de mandíbula, que era uno de los más evidentes en el caso de Dora, lo tenía también Elizabeth. Por de allí él trató de tomar que sí era una histeria. Posteriormente fue que se dio cuenta de que no era una histeria plena, sino que tenía también un componente neurótico. Además de esto, Sigmund Freud ya allí descarta la hipnosis y se dedica a tomar dentro de su terapia la asociación libre. Sí, es allí donde se ve más que todo el tema de la defensa y la resistencia como tal del paciente. Y pues gracias a todos ellos donde nace, por decirlo así, el tema de la asociación libre, una de las fuentes, de las corrientes más fuertes frente al psicoanálisis. Bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Esperamos les haya gustado y de pronto la interpretación haya sido clara. Con ustedes pues quienes hablan, mis compañeras Jenny, Cindy y Gina Aguirre. Esperamos que hayan entendido el caso de Dora y que sea un poco más comprensible. Muchas gracias. chao, chao.